Estas próximas elecciones abiertas y obligatorias, las internas, en un año electoral como este 2011, nos encontramos con un precandidato a diputado provincial aquí en nuestra ciudad, que nos ha venido a visitar, tuvo la deferencia de venir a presentar su candidatura aquí, con el doctor Juan Carlos Milet. Buenas tardes, doctor, gracias por este tiempo que nos dispensa. No, gracias a ustedes por la amabilidad de vernos aquí y de poder charlar un poquitito. Cuéntenos sobre su candidatura, sobre sus proyectos. Bueno, en realidad nosotros hemos creado una lista que su nombre lo indica, es Educación para Crecer. Creemos que esta modificación del sistema electoral demanda la necesidad de que haya legisladores que se dediquen a temas específicos, ya que el sistema anterior de alguna manera con la boleta sábana hacía que la gente votara a un candidato a gobernador pero nunca se fijara quién eran los diputados, que el resultado de eso obviamente es una Cámara que durante todos estos años lo único que ha hecho es protocolizar las resoluciones que el gobernador mandaba y nunca trabajar sobre los temas específicos, sobre todo los temas vinculados a la clase media. Bueno, en ese contexto nosotros formamos una lista con toda gente que prácticamente toda su vida se ha dedicado a la educación, por eso aquí me acompaña también el doctor Ovide Menin, que es el segundo candidato, que es el actual decano de la Facultad de Psicología, que ha sido secretario de Educación de Alfonsín, que como ustedes saben tiene una larga trayectoria en la educación. También tenemos a Guillermo, de aquí de la localidad, que es el actual decano de la Facultad de Odontología, que ha vuelto a ser elegido como decano. También está en la lista el ex decano de Veterinaria, es decir, una lista en donde todos los integrantes tenemos una larga experiencia en educación y creemos que podemos hacer un aporte específico en la Cámara de Diputados, e independientemente de quién termine siendo gobernador, podamos tener una Cámara que discuta seriamente este tema tan trascendente que de alguna manera es el tema madre, porque seguramente los temas de inseguridad, los temas de falta de trabajo, los temas de menor civilidad y otros tantos problemas que tiene la sociedad no existirían si se hubieran hecho políticas educativas en serio en los últimos 20 años, cosa que no ha ocurrido. Nosotros entendemos y sabemos por qué, y por eso queremos llegar a la legislatura y tratar de mejorar esa situación. Doctor, aclárenos, su lista está dentro de lo que es el Frente Progresista Cívico y Social y no respalda a ningún candidato a gobernador. En realidad es una lista de diputados exclusivamente, es decir, no va con ningún gobernador, pero va dentro del Frente Progresista. Lo hacemos porque entendemos que esta nueva ley de alguna manera posibilita lo que siempre debió ser, es decir, si uno tiene una lista, una boleta sábana, y la gente vota al gobernador y en el combo mete a los diputados, pero no sabe en realidad quién votó, porque si uno le pregunta a cualquiera hoy que le dé 4 o 5 nombres de los 50 que existen, lo más probable es que no conozca ninguno. Estos legisladores que han salido con los votos prestados del gobernador, de alguna manera, más que representar a la gente, representan al gobernador. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, ya no tenemos división de poderes, porque la legislatura y el ejecutivo son lo mismo. Y después, que de alguna manera la legislatura tiene como agenda lo que el gobernador necesita. Y fíjate vos que durante todo este tiempo, independientemente de quién termine ganando, nos encontramos que el gobernador recibe presiones. Por un lado, de los grandes sectores económicos, que son los que de alguna manera han pagado su campaña, porque estas campañas se miden en decenas de millones de pesos, y que rápidamente van hacia el gobernador a decir, bueno, queremos tales obras de infraestructura, queremos el aumento de tales servicios donde ellos están vinculados, y el gobernador tiene que ir hacia ahí con esos temas de la legislatura. Por el otro extremo, los que nada tienen, los que ya prácticamente han perdido el futuro y tienen un mecanismo de presión que es cortar la ruta, prender las cubiertas y demandar, dejar que los enganchen de la luz, dejar que vengan los planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que son necesarias, obviamente, pero de todas maneras no resuelven el problema de esta gente, son lo que ocupan todo el día la agenda de la legislatura, porque es la agenda del gobernador. Y la clase media, la que se ajusta el cinturón todos los días, que paga los impuestos, que apuesta al futuro pensando en la educación, que hace un esfuerzo para que su hijo vaya a estudiar, que después, si es posible, se reciba. Esa clase media hace años que no tiene representantes por motivo de este sistema electoral, y como consecuencia de ello hoy sabemos que los profesionales están muy mal, sobre todo los profesionales jóvenes, que uno ha atestiguado como rector el esfuerzo que fue de ellos, de su familia, juntando plata para que pueda estudiar en Rosario, y de pronto se recibió y ahora tiene que andar sufriendo para llegar a fin de mes, y tiene que pagar un montón de impuestos, y tiene que pagar si es un psicólogo o un médico, no todo el arte de curar,
Y bueno, y la familia sigue poniendo y cada vez viven peor, y esto es porque no ha habido políticas para la clase media, y gracias a Dios, diría yo, este nuevo sistema electoral que va a obligar a la gente a mirar y darle a los legisladores su voto, y entonces el legislador entrar con su propio voto y defender determinados temas, a lo mejor se abre una ventanita para que la educación tenga un lugar mucho más importante y para que el conocimiento sea valorado de nuevo por la sociedad. Bueno, esta tarde nos encontramos entonces con los candidatos a diputados provinciales, entre ellos está el doctor Guillermo Francella. Guillermo, un gusto estar con vos esta tarde. Contanos cómo es, qué tiene que ver tu intervención en esta lista, cómo fue esta decisión, cómo la has tomado. Bueno, buenas tardes a todos. Como sabrás, bueno, ya hace rato que estoy vinculado a la educación a través de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Rosario y acompañando este emprendimiento en el que creo y en el que pienso que mucha gente puede creer, porque es un emprendimiento puro, es un emprendimiento muy limpio, en el sentido de que no necesitamos sponsor, no vamos con nadie, no tenemos ni candidato ni a intendente ni a gobernador, siempre estamos en el marco de la alianza y nos conocemos hace mucho tiempo, al menos que con Juan Carlos venimos trabajando y haciendo cosas desde la Facultad de Odontología, porque a él le tocó en su primer periodo ser el decano normalizador, y con el doctor Ovide, que es una eminencia en lo que es educación, que nos hemos conocido y hemos trabajado estos últimos 4 años en la universidad como consejeros superiores y como colegas decanos, ¿no es cierto? Buenas tardes, doctor Ovide, muchas gracias por estar y la verdad consultarle sobre su vasta experiencia en educación y sobre el aporte que usted puede hacer a esta lista como candidato a diputado provincial. Bueno, cuando el doctor Millet me convoca a integrar la lista, en mérito a mi larga trayectoria, supongo, en el campo de la educación, me he sentido casi obligado a decir que sí, porque sería la culminación de un largo camino dedicado a la educación en todos los niveles del sistema. Y querría decirle que concretamente yo conozco a Casilda porque cuando se creó el profesorado, en la época de la señora de Racia, yo fui durante un año profesor de pedagogía en el llamado profesorado de entonces. Ahora supongo que se han independizado los institutos llamados terciario, no sé si todavía existe en Casilda, pero en su momento tuvo una fama notable, porque ha habido directores que se destacaron en el sistema educativo nacional. Y yo quiero mandarle un saludo a las maestras que hicieron aquel profesorado, y muchas de ellas trabajaron conmigo en Magiolo, eran de aquí, de Casilda, y recuerdo cuando yo fui un breve tiempo, trabajé en el nivel primario, y he trabajado con varias de ellas, y vuelvo a repetir, también en el profesorado las tuve de alumna a muchas de ellas, que eran maestras en ejercicio en la escuela primaria, pero hicieron el profesorado que duraba por aquel entonces 4 años. No sé si todavía sigue durando ese tiempo. Por eso subrayo, les mando un gran abrazo y no les digo que me voten, pero sería bueno que lo hicieran. Colegio profesional. Cuando fuimos a los colegios profesionales, escarbamos un poquito y encontramos un desastre. Todos los profesionales jóvenes tienen problemas laborales. La mayoría no llega a fin de mes. Nosotros en el caso de odontología hemos registrado chicos jóvenes recibidos hace poco tiempo que están trabajando por 14 pesos la hora dando certificado complementario en las piletas. Hay abogados que están trabajando por 80 pesos, qué sé yo. Es decir, los profesionales jóvenes obviamente no tienen ninguna salida, pero aparte tienen todo dificultado. Porque yo recuerdo, cuando yo me recibí hace muchos años, con el certificado de haberme recibido, me fui al Banco Provincia de Santa Fe y me dieron un crédito a 10 años, cuotas semestrales, me acuerdo todavía ahora, con 2 años de gracia. Y pagué el consultorio, no me di cuenta.
Y después me fui a anotar a la caja, en aquel entonces tenía 3 años de gracia. Y el colegio tampoco te cobraba al principio, es decir, vos arrancabas y no tenías que estar otra vez demandándole a tu familia que te pagara el alquiler, que te pagara el consultorio, que te pagara la cuota, que es lo que está pasando ahora. Ahora un chico se recibe crédito ni soñar. No. Y si vamos al arte de curar, por ejemplo, concretamente tiene que empezar a pagar al día siguiente y tiene que pagar una jubilación que encima es proporcional no a lo que gane, sino que es proporcional a la antigüedad que tenga. A medida va cumpliendo años, tiene que pagar más. No importa si trabaja mucho, trabaja poco. Es decir, toda una serie de... Si tiene 2 obras sociales, por ejemplo, lo que pasa nosotros en la facultad, que hay mucha gente que son docentes y que la obra social de la universidad ya está, porque se la estamos descontando. Bueno, también el arte de curar lo obliga con su propia obra social, que encima es mala y que es cara, y no hay posibilidad de opción porque la ley no lo permite, no hay posibilidad de nada. Entonces, ¿cómo es que nunca se reformó esa ley? Y porque nunca estuvo en la agenda de nadie. Y porque realmente los profesionales, al pertenecer a la clase media, como no tienen cultura de quemar cubierta, ni tienen plata para presionar, terminan enredados en discusiones, en lugares, pensando que estamos mal, pero directamente sin ningún tipo de estrategia ni propia y obviamente mucho menos del gobierno. Y entonces cuando uno empieza y sigue mirando y dice, bueno, ¿y qué pasa con la educación, la otra? Esta es importante, pero la otra, la primaria, la secundaria. ¿Cómo se ha venido a menos? Y cómo de alguna manera es la responsable de que hoy te asalten en todas las esquinas. ¿Por qué? Porque ya lo decía Sarmiento hace 200 años. Hacemos escuela, vamos a tener que hacer comisaría, pero no importa cuántas comisarías hagamos ahora, cuántos medios le demos a la policía, no vamos a terminar con el delito en la medida en que no hagamos una inversión a largo plazo vinculada a la educación, pero no a la educación en términos de mandarle computadora o hacer un edificio más o menos más lindo. A la educación en serio, a rediscutir los contenidos, la formación docente, hay un montón de cosas, cómo se contiene, cómo se tiene en cuenta la familia, toda una serie de cosas que obviamente se han abandonado por completo. Hoy la educación se ha ocupado algún lugar en la sociedad, en la discusión salarial, y después, qué sé yo, algunos chispazos de que regalan determinada cosa que ya hemos visto cuando hemos recorrido escuelas del norte que le han regalado computadoras, que han muerto, se han envejecido tapadas con un negro porque no tienen dónde enchufarla o porque directamente no la sabían manejar. Entonces hay todo un despropósito y obviamente todo eso tiene solución. Y más, incluso como dice Menin, que en este aspecto, como dice Guillermo, es el que nos da la letra, hay que desandar una parte del camino y a lo mejor retomar algunas cuestiones del pasado que fueron altamente efectivas. Es decir, cuando uno ve que la educación es un bien demasiado valioso para la sociedad como para que esté en manos de una sola persona, que puede ser el ministro, que el ministro, aun cuando fuera el tipo más formado y mejor que podemos encontrar, no deja de ser una sola persona. Y entonces, ¿por qué no retomar el ejemplo de la generación del 80 y volver a los consejos federales de educación, integrados con miembros de la comunidad, que pueden salir por el voto directo, con miembros naturales como pueden ser los rectores, los presidentes de la Comisión de Educación de Diputados, del Senado, con dependencia que no sea del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, como es la Defensoría del Pueblo, es decir, con un mecanismo en donde, con un mecanismo ágil, el conjunto de la sociedad diseña qué educación quiere, y no un ministro como el que tenemos ahora, por ejemplo, un ministro totalmente autoritario, hasta mi punto de vista, esto lo digo por mí, con una formación limitada en el territorio de la educación, que ha hecho 2 o 3 ensayos de modificación, que lo ha tenido que volver para atrás, y que un día cuando fuimos con Menin a hablar con los inspectores, le hizo un sumario al inspector que hizo la reunión con nosotros, porque no se puede hablar de educación en el Ministerio de Educación. Es decir, realmente no es raro entonces que nos encontremos en el punto en que estamos. Entonces, ¿por qué yo digo que se abre una posibilidad de mejora institucional? Porque ahora existe la posibilidad, con esto de que da vuelta a la hoja y el gobernador no te arrastra, entonces de que uno pueda elegir. Y de pronto el legislador que salga, sale con sus propios votos. No sé cuántos serán, por hace falta 30.000 para que salga uno, bueno, con 30.000 saldrá uno, con 80.000 saldrá dos, pero sale con sus propios votos. Y ustedes no se dan idea de la diferencia que hay entre salir con 600.000 votos prestados o con 30.000 votos propios. Los propios son propios. Y si estos se construyen sobre la base de tomar compromiso directo con determinados temas,
ahí hay convicción y fortaleza. Y hay dos cosas que para mí son centrales, porque la respuesta inmediata es, o la pregunta, es decir, bueno, macanudo, ustedes van a llevar el tema educativo, pero a lo mejor van a ser 2 y los otros son 48. No, pero es que no importa el número, si lo que uno presenta como idea cala en algún sector de la sociedad y sobre todo cala en la sociedad a nivel de la clase media.